El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la bienvenida al capítulo 36 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional. Y como siempre, estoy con mi compañero Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás, María José? Súper bien. ¿Y tú? Triste. ¿Por qué? Porque Ya sé. se acabó el verano. Bien. Mi estación favorita del Por año. fin. No nos entendemos, ¿eh? Pero está bien el mundo en su diversidad. Muy bien. Bueno, pero feliz de estar aquí una vez más en La Proclama, el programa de la Biblioteca Nacional, a través de Radio UNIAC, donde siempre tratamos temas que nos fascinan, que nos apasionan, todo lo que tiene que ver con nuestra institución, con nuestro equipo y con la gente que colabora también con nosotros. Oye, y un montón de diversidad, porque después de una exitosa jornada del Día Internacional de la Poesía, hoy día vamos a hablar de temas nada que ver. Sí. Así que bien. Bueno, dejamos descansar la poesía Sí. solo un ratito. Oye, te traigo una efeméride. Por favor. Para un día 23 de marzo. ¿Qué pasa? Pero Está de cumpleaños Luis Miguel, parece. Bueno, no me acuerdo, ya, dale. eso no está en mis archivos. Mira, viste, No, te yo sorprendo. te quiero llevar a 1910. ¿Ya? ¿Centenario? Nace un gran director de cine, A ver, ¿quién? Akira Kurosawa. Mira, Sí, sí. Mira, qué importante. Sí, así que nuestro homenaje para él. Cine japonés. A mí me gusta Kagemusha, La sombra del guerrero. Yo no sé. ¿Tendrán algo en Cineteca? Estoy pensando para vincularlo con nuestros contenidos. Bueno, vamos a preguntarle, Vamos a preguntarle. después a nuestros amigos, A los amigos. del AFA. Sí. Bueno, pero hoy día vamos a tratar dos temas que son muy distintos, pero muy apasionantes ambos. Vamos a hablar de algo que nosotros siempre hemos manifestado nuestra admiración. Somos fanáticos de la ley de depósito legal, que es la que alimenta nuestras colecciones. Y hoy día vamos a abordar ese tema con el que más sabe en nuestro equipo de la Biblioteca Nacional. Todo el 2025 anunciando esta entrevista y diciendo justamente que se cumplían los primeros 100 años Sí. de la ley de depósito legal. Exactamente. Así que por fin hoy día vamos a profundizar en eso. Pero además, hablando de arte, como tú mencionabas, el cine, ¿cierto? Vamos a hablar sobre uno de los dibujantes más importantes en la historia de la ilustración chilena. No, fantástico. Y tenemos un magnífico invitado para conversar sobre Vícar. Sí, Ya, lo adelanté. sí, lo adelanté. anunciémoslo, presentémoslo entonces ahora. Bueno, entonces voy a inmediatamente decir que nacido en 1934, Víctor Arriagada Ríos, más conocido como Vícar, comenzó su carrera como dibujante en los años 50, siendo uno de los principales ilustradores de Mampato, el suplemento infantil del diario El Mercurio. Más tarde colaboró en la revista Topaz y El Pingüino, donde creó al Guaso Ramón, uno de sus personajes más conocidos. En 1960 se radicó en Barcelona, donde se integró a un efervescente mundo de la ilustración y la animación. A principios de los años 70, de hecho, empezó a trabajar para una licencia europea de Disney, nada más ni nada menos. Durante 40 años, parte importante de su trabajo fue dibujar al mismísimo Pato Donald, a quien yo no puedo imitar, pero he escuchado grandes imitadores del Pato Donald. Bueno, y en diciembre del año pasado se presentó en la Biblioteca Nacional el sitio web Archivo Vícar, un repositorio digital que reúne más de 1.600 documentos, entre los que destacan fotografías, cartas, publicaciones, ilustraciones, manuscritos, bocetos y viñetas de sus principales personajes. Y justamente para hablar de este hito fundamental para la ilustración chilena, hoy nos acompaña Víctor Arriagada, pero Schulz, hijo del extraordinario Vícar. Así que bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias. No, por la gracias a ti, invitación. Víctor, por estar aquí en La Proclama. Un privilegio para nosotros porque tenemos mucho que conversar de tu padre y también de la relación que hemos tenido últimamente con la Biblioteca Nacional. ¿Cómo se mantiene vivo un archivo? Sí. ¿Cómo surge esta idea de hacer el archivo Vícar en la web? Yo creo que lo fundamental es establecer que
la ilustración, la gráfica, la historieta es un hecho patrimonial de la cultura de todos los países. Sin duda. Y algunos años atrás, con el director de archivos estampas, hoy día no sé cómo se llama, el Gráfica área. chilena. Archivo de la gráfica chilena. se llama. Mi querido amigo Claudio Aguilera, empezamos a tener una relación cercana en términos de recuperar el material de Vicar, ¿no? Preservarlo más que recuperarlo. Sí. ¿Sí? Porque, bueno, cuando mi padre falleció el 2012, ya, han pasado bastantes años, surgió mucha gente, bueno, yo no era del ámbito, pero empezaron a aparecer muchos admiradores y gente especializada que me preguntaba por la obra de Vicar. Y bueno, desde ahí empezamos a reordenar el material porque mi padre era muy prolífico creativamente. Hizo mucha creación de distintos personajes, ilustraciones. Bueno, por eso el archivo. Sí. Y bueno, se juntó mucho material. ¿Y era ordenado? No, era bastante, era un ariano, así Ya. que no paraba, era imparable, era un creador imparable. Entonces yo ordené el material, Sí. se fue ordenando con los años y producto de eso creo que fue interesante postular a un fondo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, para, que es un fondar que está orientado específicamente para el patrimonio, donde generamos un archivo digital, pensando en los tiempos de hoy, ¿no es cierto?, donde todo se puede virtualizar, Sí. y que me permitió, por un lado, digitalizar más de 1.500 piezas, entre todo lo que tú comentabas, Juan Pablo, ahí originales, escritos, chistes, ideas, bocetos, en fin, originales de muchas índoles y de otros personajes, pero además preservar el material en unas cajas especiales. Libres de ácido. Exactamente, que me las tienen que entregar ahora, así que estoy muy feliz porque tengo muy bien cuidado ese material. Y observarla en el proceso que fue todo el año 2025, ver o reencantarme con muchas cosas que se habían pasado por delante de mi vista, Claro. pero no había profundizado, ¿no? Sí. Y que obviamente de la mano de dos compañeros de ruta en este proyecto, que fue el mismo Claudio y María Paz Segers, Sí. logramos levantar un proyecto muy, muy interesante que hoy día lo pueden ver en archivovicar.cl. Hoy día se pueden meter y van a ver ahí la gran cantidad de material y opciones que hay para recrear el mundo de Vicar. Sí. Pero esa no fue la única vinculación que tuvo el archivo con la Biblioteca Nacional, sino que desde que se lanzó el sitio web en la Sala Ercilla, también se concretó una donación a la Biblioteca Nacional. ¿Nos puedes contar en qué consistió esta donación? Y lo más importante, ¿por qué escogieron la Biblioteca Nacional? Bueno, yo creo que la Biblioteca Nacional es el centro neurálgico del patrimonio a nivel nacional. No hay un espacio mejor donde se pueda preservar, e invito a todos los herederos, ¿no?, de los grandes de la historieta y de otras áreas de la cultura y las artes a preservar el material creador, ¿no es cierto?, que va alimentando también las nuevas generaciones, reencontrándose con la historia pasada para que en el presente construir un nuevo futuro, ¿no? Sí. Y la biblioteca tiene se ha ido modernizando con los años, ha sido muy increíble ver el proceso, ¿no es cierto?, de modernización que ha tenido y genera una garantía importantísima. Hoy día, bueno, permitió entonces en ese proceso de armar el archivo también entregar parte del material original, ¿no es cierto?, una parte, hablemos de un 20% de ese material como donación a la biblioteca, ¿no?, donde hay originales de Paquita, del Quevedo, del Mitihueso, de Ramón, por supuesto, algo de Donald y de otra. Incluso hay mucho material antiguo, pero muy antiguo, de las primeras épocas de... Como tú me comentabas, el Mampato. Por ejemplo, el Mampato es un suplemento que nació en el Mercurio. Sí. Y que el Caballito Mampato fue creado por mi papá. La primera serie que él hizo en ese suplemento fue El Caballito, que era una tira de humor de 3 cuadros. Y ese documento, que en el fondo es el diario, en mi casa se iba a terminar destruyendo, así que qué mejor que estuviera en la biblioteca. Y así otros elementos más, ¿no? Portadas del Pingüino, del Topaz, etcétera. Oye, y repasemos un poco o comentemos un poco lo que fue la trayectoria de Vicar. ¿Cuál crees tú que fueron sus principales fortalezas como dibujante? ¿Cuáles fueron los puntos más altos de su carrera?
Bueno, él nació con el don. Eso es lo más importante. Sí. Él estudió en la Escuela de Artes y Oficios. Después fue la ex-UT, o sea, Técnica del Estado. Sí. Fue compañero del gran Jimmy Scott, al que le mando Sí. un gran saludo. Mira, hay una anécdota que me contaba mi papá, que él tenía unos 11 años, y él nació en el barrio de Brasil. Ya. Pasaba siempre por una zapatería, que era una zapatería que tenía una vitrina bien particular, que tenía estos espejos que eran sin fin. Ya. Una vitrina donde tú tienes un espejo que Claro, no se no- termina nunca, ¿no? Claro. Los espejos enfrentados. Claro. Y le llamó mucho la atención esa vitrina y la dibujó. Pero me dijo, la dibujé con tan mala experiencia, con carboncillo. Ya. Entonces le puso un papel mantequilla de la época, me imagino, y se le volaba con el viento porque se la fue a mostrar al dueño de la zapatería. Ya tenía 11 años. El dueño de la zapatería quedó impactado con el dibujo, ¿no es Sí. cierto? Y se lo compró Wow. y lo puso en la vitrina. Tanto así le gustó. Claro, sí. Tantas cosas que hizo desde la parte creativa, y era, aparte de ser un tremendo dibujante, que bueno, todos lo reconocen por su gran capacidad en el dibujo, era un gran guionista. Sí. Porque todas las historietas del Guaso Ramón, todos los chistes que se leyeron en El Pingüino, que eran series, ¿no? Sí. Y después muchas series que produjo en Europa son todos productos de su creación como... Era un gran amante del cine, por ejemplo. Ya. De ahí sacaba inspiración, tal vez. Sí, yo creo que también hacía crítica, ¿no? Claro. Pero siempre hablaba de que un buen guión sustenta una mala película. Y de la vida cotidiana también, ¿no? Como tú contabas la anécdota de la zapatería. Por supuesto. Y bueno, fue declinando su carrera de ingeniero eléctrico, Ya. fue declinando, no sé, creo que terminó la carrera, pero no se tituló. Y claro, junto con Jimmy, empezaron a participar en los concursos de humor, de humor gráfico. de dibujantes, claro, sí. Porque recuerden los auditores y auditoras que estamos hablando de una época en que el internet no existía, Sí, claro. la televisión tampoco existía. La radio era el medio. Claro. De hecho, mi padre cantó en la Radio América, tenía una tremenda voz. También. mira. Sí, era un artista Era un gran, completo. Descubriendo. un gran imitador de Al Johnson. ¿En serio? Sí, era muy conocido él. Y de hecho con mi mamá se conocieron en la escuela Dictus, de Jaime Celedón, de los grandes Del teatro. Claro, del teatro. Bueno, empezó a crecer profesionalmente en Chile. Pepo lo reconoció. Jimmy puede contar una anécdota de eso cuando se presentaron con Pepo, mi papá y Jimmy. A Jimmy le dijo que siguiera haciendo otra cosa. Tiene mucho humor, Jimmy. Y nada, Vicar creció muy rápidamente. Ya a los 26 años yo ya estaba migrando a Barcelona. Pasó que en esa época, en Topase, el director de Topase era Víctor de la Fuente, un gran dibujante español, un dibujante asturiano, un tremendo grafista de época, así, hacía unas historias de medievales y Y él lo invitó junto a su hermano, que era el Chiqui de la Fuente, que era otro dibujante español. Lo invitaron porque aquí ya estaba llegando al techo, ya no había mucho más que hacer. Sí. Lo invitaron a irse a Barcelona, y en Barcelona, con estos contactos, llegó a una de las agencias importantes, estamos hablando de mediados de los 60, una de las agencias importantes de dibujantes españoles, que fue Bardon. Después saltó a Selección Ilustrada, que era la mayor agencia de dibujantes de Europa, la mejor selección de dibujantes de Europa. Él está Vicar desde ahí, entonces fue el contacto con Disney. la editorial de Claro. Disney, ¿ya? Sí. Porque era a nivel todo profesional. Y nada, bueno, hizo muchas cosas. En España, cuando llegó, hizo cuento infantil, no perdió el nexo con Chile. De hecho, trajo muchos dibujantes españoles a Chile. Hay muchas, si uno lee El Pingüino, puede ver a Jean o a Raf, que son dos dibujantes importantísimos de España. No sé si conocen la revista El Jueves en España, que es una revista de humor sátiro-política que tiene más de 20 años. Bueno, el creador, el fundador fue el Jean, el Jordi Ginés. Y entre medio también participó, hizo mucho cuento infantil. Después lo invitaron a participar en el primer largometraje español de cine, que se llamó El Mago de los Sueños, donde él creó el personaje principal, que era el mago de la famosa familia Telerín. Vamos a la cama. Claro. Este fue el primer largometraje español al estilo Disney que se hizo. Animado. Animado, claro. Al estilo antiguo, por supuesto, cuadro a cuadro, Sí. acetato, etcétera, con fondos y todo.
Y mi padre fue uno de los grandes creadores junto con Jordi Ginés, que es Gin, y mi padrino, que es Albert Rouet, mi padrino de comunión. Y bueno, se fueron dando muchas cosas y pasaron muchas cosas. Hizo una serie maravillosa de humor erótico, muy famosa en Europa, que se llama Once Upon a Time, que es humor erótico medieval. Wow. Qué buena combinación. Claro, que duró 10 años. Después, el gran Mitihueso que creó acá en Chile, que era el Mitihueso que viene de la pistola de Smith & Wesson, se convirtió en Europa en Bang Bang Sam. Entonces se convirtió en una tira de los diarios en Polonia, estuvo en Alemania, en fin. Bueno, así que hay mucho que contar, porque llegar... O sea, imagínate que llegamos con el archivo digital hasta el año, aproximadamente el año 67, 68. Nos queda la segunda patita que tenemos que postular mucho para seguir. Hoy estaba pensando mientras contabas la trayectoria que efectivamente, claro, él estuvo en un circuito donde conoció a muchos de sus pares. Sin embargo, ¿había algún referente que él nombrara, alguien que le gustara, algún autor tal vez justamente de cualquier tipo de literatura que fuera un referente? Me hacía leer mucho... Karl Marx, no Karl Marx, no, ¿cómo se llama? Karl May, era una serie de libros de vaqueros de la época. Sí. Mira, no lo sé, no te podría decir. Seguramente tenía libros de Sempé, por ejemplo, del gran Sempé. Tenía libros de Goscinny también. Mira, mi padre era un hombre muy culto. Yo creo que eso era un gran valor. Estamos hablando de una época en que la internet no existía, entonces cuando murió mi padre, tuve que liquidar 6 bibliotecas. Porque para ser Donald habría que documentarse. Ajá. Y no era entrar hoy día a internet que tú te metes y preguntarle a ChatGPT. Ahora tenías que revisar, de hecho se generarán unos archivos del Pato Donald en distintas... Imagínate que estamos hablando Pato Donald medieval. Entonces, ¿cuál es la indumentaria que... Bueno, ahí tendríamos que hablar de Donald y quién es el creador de Donald, ¿no? Que es Karl Marx, ¿no? Bueno, ahí es otro tema. Pero yo creo que él se alimentó primero que nada de sus pares, que eran los mejores dibujantes de Europa. Claro. De hecho, yo después del colegio me pasaba muchas veces a su estudio. Bueno, los que conocen Barcelona, ahí en San Juan con Diagonal. Y estaban los más grandes ilustradores de la época. Fernando Fernández, Petrus, bueno, habían Miralles, Marcel Miralles, eran los grandes ilustradores de la época, y tú veías ahí como estaba uno en su tablero, eran tableros que estaban en punta, uno con otro, uno enfrentado al otro, y había en otra habitación, había otro, en un tremendo espacio así increíble, con estudio fotográfico, porque yo les podría contar cómo se armaban las portadas de las revistas de la época, de las grandes revistas de cómo se llama estos monstruos y estas odaliscas, ¿no es cierto?, que peleaban con los monstruos. Sí. Era muy entretenido ir para allá. Yo creo que se alimentaba mucho de eso. Era un hombre muy culto, muy lector. Mucha enciclopedia. Mucho Modigliani, mucho Picasso. Y además vivir en Europa... Sí, te amplía. Obvio, es otra mirada. Claro, tienes ya solamente salir a la calle en la misma arquitectura. Oye, y bueno, yo creo que todos también hemos tenido la posibilidad, o la gran mayoría, de poder ver tanto dibujos animados cuando chicos, sobre todo, hay gente que lo ve hasta el día de hoy, por supuesto, o también leer justamente historietas, como decías tú. ¿Y cómo fue para ti crecer con un papá ilustrador, con un papá que dibuja, que además obviamente estaba vinculado a una figura internacional y súper conocida como el Pato Donald? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué impresiones tienes tú desde como Víctor chico, Víctor niño? Víctor niño. Bueno, yo tengo 2 etapas. Una hasta en Barcelona, hasta los 13, 14 años, hasta los 14. Y después ya adolescente en Chile, en Santiago de Chile. Mira, en realidad, para mí, mi papá era mi papá. Claro. Obviamente tenía un trabajo bien particular, ¿no? Muchos gerentes o muchos empresarios, qué sé yo, papás de mis compañeros, mis compañeras, en fin. Pero yo te diría que el Pato Donald me pagó el colegio. Literal. Alguna vez fue un aval mío en algún arriendo. No lo puede decir nadie eso. No, yo creo que fue muy interesante. Mira, yo lo que más valoro es tener un papá súper cercano, cariñoso, muy amoroso mi padre, muy, a pesar de que era un trabajólico, pero siempre se dio el tiempo de estar conmigo y con mi hermano. Y nada, muy
con un entorno muy, muy entretenido, desde alguna manera con muchos elementos que también acervaban mi propio desarrollo, ¿no? Como niño. Y bueno, yo soy músico, soy publicista, caí también un poco en ese lado humanista, claro. ¿no? Sí. Pero básicamente creo que es una oportunidad de la vida, ¿no? Crecer con una persona con ese talento. Oye, Víctor, y nos contabas que has ordenado solo un porcentaje Exacto, de sí. este gran acervo. ¿Qué viene por delante? ¿Qué queda? ¿Le vas a seguir dedicando tiempo a este trabajo? Sí, por supuesto. Al patrimonio que dejó tu padre. Claro, el archivo está pensado en 2 etapas. En Ya. esta primera etapa que ya cerramos, te diría que en el fondo cerramos la etapa de Chile, Ya. completa. Ya, antes del viaje a Barcelona. Antes del viaje. Dejamos algo. Bueno, Ramón quedó. Lo que pasa es que Ramón, el guaso Ramón, que lo tengo por acá, si tienen la cámara ahí, Sí, para los que no se lo puede, conocen. se puede mostrar para los que nos Ahí está están el guaso viendo por Ramón. YouTube. Un libro, este es un libro compilatorio editado por Nauta, por los editores Nauta, ahí con Moisés Jasón y María Eliana Aguayo. Y bueno, este es el Ramón, que nació en el año 61, pero nació en Barcelona. Nació en Barcelona, Ramón. Nació en Barcelona con el contacto en Pingüino y se empezó a editar en el Pingüino. Después, cuando en la década de los 80, con Vittorio Di Girolamo en la tercera, se creó el suplemento de historietas famoso. Y ahí se volvió a reeditar Ramón ya con otra... Porque si tú ves el libro Ramón, este libro Ramón, que es un compilatorio, Sí. tiene varias etapas del Ramón. No es el primer Ramón, es un personaje, y el último es otro personaje, Sí. ¿no? Fue creciendo. Claro. Claro, entre medio está Donald, entre medio hay cuento, entre medio están Once Upon a Time, que hay mucho Sí. trabajo, la película, etc. Y entonces quedó... Bueno, hasta Ramón quedó dentro en la primera etapa, y ahora debiéramos postular a una segunda etapa que es todo Donald. Claro. Todo lo que hizo en Europa, que tiene que ver con lo que les comentaba de esta serie, Once Upon a Time, con Bam Bam Sam, con cuentos infantiles, mucho cuento infantil, con la misma película. Y Donald, bueno, tenemos una gran cantidad de material. La idea es postular a otro fondo, entonces. Sí, esperamos hacerlo. Sí, Entonces, sí. más o menos, ¿qué periodo es el que cubre esta primera etapa? Yo te diría que hasta el 65, 66, desde los finales, mediados de los 50. Ya. Bueno, entonces queda harto trabajo por hacer. Exacto. Y nos queda poquito tiempo en la entrevista, pero también tú lo dijiste un poco que tú seguiste también un poco los pasos artísticos de tu padre, aunque en otra faceta tienes una trayectoria como músico y músico infantil también, que es muy interesante. Cuéntanos un poco bueno, sí. a estas cosas que te has dedicado tú también relacionadas con el arte. Sí, bueno, yo soy fundador de CRIN Chile. Sí. Que es la Asociación Gremial de la Música Infantil. Somos una asociación gremial de 10 años ya de vida, vamos para los 11 años. Tenemos varios proyectos interesantísimos para la comunidad, para las infancias. Sí. Uno es FestiCRIN, que es el Festival de la Música Infantil, que hacemos a finales de año, siempre, en 5 o 6 sedes. Tenemos otro portal muy importante que es EduCRIN, CRIN como el crin de caballo. Sí. CRIN. CRIN, sí. Y EduCRIN es un portal que tiene más de 150 canciones de autores y autoras chilenas, de los grupos desde Mazapán hasta los actuales, donde cada canción tiene una ficha de trabajo desde la prebásica hasta, hablamos del primer ciclo básico hasta cuarto básico. Tenemos AMI, que es el Archivo de Música para la Infancia, donde lo lanzamos en la Biblioteca Nacional en el año 2024, que es un archivo que se sigue alimentando, nos ganamos de nuevo otro fondo, así que se sigue alimentando ese archivo que recorre la historia de la música infantil chilena. Súper interesante. Maravilloso, Sí. maravilloso, una línea de tiempo, y cada día se va profundizando más y todo un equipo trabajando en eso. Bueno, en fin, yo creo que la maravilla es siempre darle una pildorita cuando uno se va de esta vida, porque todos nos vamos a ir, dejar algo que, así como mi padre dejó todo este gran legado, yo dejar mi parte, que es darle una canción linda a uno de mis niños, tantas generaciones que me han acompañado, así que sigo cantando, muy contento. Ahora estoy un poco incursionando de nuevo en el mundo adulto. Ajá. Volviendo a componer para adultos, y bueno, tengo mucha historia, habría que... Para otro programa. para otro De programa. todas maneras, te dejamos invitado desde ya y te agradecemos por habernos acompañado aquí en la Proclama. ¿A ti se te Sí. quedó algo en el tintero? No, sí, María quiero José? rescatar 2 ideas muy importantes de esta entrevista. Sí. Uno, que el fruto no cae tan lejos del árbol, porque básicamente Perfecto.
pueden ser distintas disciplinas, pero Sí. público muy similar. Y lo otro, la importancia también de la biblioteca como un espacio para articular distintos tipos de archivos, porque habíamos hablado del archivo de Vícar y cómo fue presentado, ¿cierto? Y la donación, pero también, ahora lo que tú mencionabas de El música AMI. infantil, también está muy vinculado con la Biblioteca Nacional, así que nada, para que nos sigan ahí Muy bien. acompañando. Bueno, yo quiero terminar el programa haciendo un regalito. Claro. Sí. Estas son esta es la, no sé si lo ven en la cámara, esta es la plumilla de tinta china, porque Claro. estamos hablando de un Buenísima. artista que trabajaba a Claro. mano, no en el computador. Entonces, bueno, se les Oh, regala una pero Muchas plumilla a cada uno. gracias. Toma, te Ah. paso esa patita que... Y Muchas recordarles gracias, que Víctor. Qué linda. para que conozcan el archivo, entren a www.archivoicar.cl y pueden seguir el Instagram. Hay dos Instagram, uno que es local, que es del archivoicar.cl, y el otro es Vicar Oficial, que está en inglés, porque es para todos los admiradores Por de supuesto. Europa, Sí. sobre todo en el mundo nórdico, que tiene muchos seguidores. Podríamos hablar todo un programa de Donald. Oye, Víctor, eso te iba a decir, si alguien llegase a no conocer el Pato Donald, ¿podéis mostrarlo? Esta es una revista de Finlandia, Aku Anka se llama en Finlandia. Donald es toda una cultura en el mundo nórdico. Mira. Sí, de hecho hay un día en Noruega de el Pato Donald. Bueno, día, vamos a día tener- feriado. vamos a tener que dedicarle un a programa, propósito de los entonces, al Pato feriados Donald. irrenunciables. 1.000.000 de gracias por haber estado aquí con nosotros y queda abierta la invitación para Muchísimas volvernos a encontrar. gracias, María José y Muchas Juan gracias, Pablo. muchas gracias, Víctor. ¿Y ahora, María José? Y, espérame, ahora sí, vamos a escuchar nuestro archivo sonoro. Vamos. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Considerado uno de los poetas chilenos más influyentes de las últimas décadas, Gonzalo Rojas, Premio Cervantes del año 2003, es autor de una poesía vital, marcada por el erotismo, el compromiso social y el poder sonoro de la palabra. Y bueno, según Memoria Chilena y su minisitio dedicado a este autor, es miembro de la generación literaria de 1938 y cercano en sus comienzos al grupo de la Mandrágora. Formó parte del grupo que gestó la revista homónima. Rojas entonces plasmó en más de un texto indicios de su cercanía con la estética surrealista, situando su obra en una línea de continuidad con las vanguardias chilenas y latinoamericanas del siglo XX. Se distinguió por su constante labor de difusión literaria, beta en la que destaca su trabajo como organizador entre 1958 y 1962 de los encuentros de escritores de Chile y América, que reunieron en Concepción a las más señeras figuras de las letras nacionales y continentales. Participaron en esas jornadas autores de la talla de Allen Ginsberg, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa y Vicente Gervasi, entre otros. Y bueno, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, nuestra ex DIBAM, editó una trilogía con lo mejor de la obra de Gonzalo Rojas, la que incluye ¿Qué se ama cuando se ama? Del año 2000, Requiem de la Mariposa del 2001 y Al Silencio del año 2002. Los dos primeros están íntegros en Memoria Chilena. Justamente el documento que vamos a escuchar es una lectura realizada por el propio autor de su poema Ningunos, el cual se encuentra en el Requiem de la Mariposa. Y que fue grabado el 28 de septiembre de 1999 en nuestra querida Sala América. Escuchemos. Ningunos niños matarán ningunos pájaros, ningunos errores errarán, ningunos cocodrilos cocodrilearán, a no ser que el juego sea otro, y Mata, Roberto Mata, que lo inventó, busque en el aire a su hijito muerto, por si lo halla a unos 3 metros del suelo, elevándose, yéndose de esta gravedad. Ningunas nubes nublarán ningunas estrellas, ningunas lluvias lloverán cuchillos, paciencias ningunas de mujeres pacienciarán en vano, con tal que llegue esa carta, piensa Hilda, y el sello diga Santiago, con tal que esa carta sea de Santiago, y el que la firme sea Alejandro y diga, aparecí, firmado Alejandro Rodríguez, siempre y cuando se aclare todo, y ningunas muertes sean muertes, ningunas cármenes sean sino cármenes. Alondras en vuelo hacia sus Alejandros, mi Dios, y los únicos ningunos de este juego cruel sean ellos, por los que escribo esto con mi sintaxis de niño, contra el maleficio, los mutilados
los desaparecidos. El 26 de marzo, el jueves, a las 12:45, en la Sala Ercilla, el académico de la Universidad de Chile, Bernardo Subercaseaux, presentará su más reciente libro, La Araucana, Recepción y Resignificación, una investigación que recorre las múltiples lecturas, reinterpretaciones y reescrituras que ha tenido el poema épico de Alonso de Ercilla desde el siglo XVI hasta la actualidad. Publicada por Editorial Universitaria en la colección El Saber y la Cultura, la obra analiza cómo este clásico de la literatura ha sido leído en distintos momentos históricos y contextos culturales, tanto en Chile como en Europa, mostrando cómo cada época resignifica sus sentidos. La actividad contará con la participación del propio autor, así que no se la pierdan, por favor. No lo olviden, Alonso de Ercilla en la Sala Ercilla. ¿Vamos a la pausa? Por supuesto. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. El depósito legal es la... ¡Yujú! Bien. Sí. Hay una fanfarria de por medio. Oye, es que yo ya de verdad quiero mucho hablar sobre este tema. Entonces ahí voy a tratar. El depósito legal es la normativa que establece la obligatoriedad para todas las imprentas, productoras de cine y video, sellos musicales, publicaciones electrónicas y canales de televisión de enviar a la Biblioteca Nacional un determinado número de ejemplares al momento de su publicación. La ley de depósito legal fue dictada en octubre de 1925 y actualmente esta normativa se enmarca dentro de la ley 19.733 y esto es muy importante, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de junio del 2001. Para conocer en profundidad cómo funciona la ley de depósito legal, que el año pasado cumplió 100 años, estamos con el jefe de esta sección, el bibliotecólogo con mención en automatización de unidades de información, el gran y deportivo Roberto Núñez. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, chiquillo, gracias por la invitación. Bienvenido. No, gracias a ti por estar gracias. Y por ayudarnos a profundizar en este tema que durante el año pasado, que efectivamente la ley cumplió 100 años, nosotros lo mencionamos mucho como la forma en que nuestras colecciones van aumentando y nos permite cumplir con esta misión de ser los guardianes de la memoria y del patrimonio. Que hace que la Biblioteca Nacional sea finalmente la Biblioteca Nacional. Sin embargo, y a pesar de que la hemos nombrado un montón, casi que yo creo que en todos los capítulos que llevamos de La Proclama, ¿quién mejor que tú para poder decirnos qué es el depósito ilegal y por qué nos debería importar a todas las personas? A ver, chiquillos, hay varios temas acá entrelazados con el tema del depósito legal, pero creo que lo más importante y lo que nosotros generalmente, bueno, en la sección está Tamara Bamonde, sí, muy importante nombrar a los que compañeros. trabaja a la par conmigo, y Roberto Núñez, que yo soy el jefe subrogante. Se fue don Iván, se jubiló y quedé yo por estas cosas administrativas que pasan mucho en nuestro servicio y en la biblioteca. Y por tu experiencia, Roberto. Bueno, sí. Yo anteriormente trabajé en el Archivo Histórico Nacional, entonces uno ya lleva varios años y de familia. Mi mamá trabajó de bibliotecaria de la DIVAM. ¿En serio? Sí, qué bonito. Sí, en Magallanes, que yo soy de Magallanes. Magallanes. Ya, volviendo al tema medular, porque me voy por mucho... Casi no nos ponemos a hablar de... Sí, no, yo voy a empezar a hablar de la República Mira, Independiente de Magallanes. De la patelitis. Creo que acá lo más importante es hacer la conciencia al escritor que él tiene que estar claro que en el único lugar de Chile donde su obra va a ser resguardada es nuestra biblioteca. Y tú dices escritor, pero creadores en distintos formatos también. O sea, claramente, autores de música, estamos hablando de publicaciones periódicas, revistas. En el fondo nosotros, esa es nuestra misión final y principal, que en el fondo las copias que llegan a Biblioteca Nacional, por lo menos una se va al resguardo del patrimonio. Claro.
¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, mira, yo hoy día lanzo cualquier obra, 1000 ejemplares, yo te aseguro que de los 1000 a 10 años van a quedar 100, Claro. a 15, 50. A 20 años lo más probable es que no quede ninguno o muy pocos. Pero O sea, nosotros... prácticamente imposible conseguir un ejemplar de esa obra. Claro. Entonces después vienen todas estas antologías, esta revisión, una serie de cosas de autores que en su momento no eran tan conocidos, pero después tienen una connotación y nos ha pasado que han llegado a buscar material y lamentablemente no está. Y no está porque en su momento no se cumplió con la ley. Es que generalmente después del lanzamiento tú tienes 3 meses para enviarlas ahora a la Biblioteca Nacional y en este caso también ahí se comparte cuando son impresas en regiones, dejar 2 en la Biblioteca Regional, Ajá. que es súper importante Sí. porque son autores de las regiones, temas de las regiones Totalmente. y ellos tienen que tener obviamente estas obras y no están. No están por desconocimiento, porque la imprenta no, que es la encargada y la que tiene la primera obligación de enviar el material, no lo envió y no llegó nomás. Y se perdió la obra. Así de sencillo. Claro. Si acá no hay doble lectura. O sea, si sacó una segunda edición, puede ser, pero ya no es la primera. Sí, que tiene su valor. Y por tiene, supuesto. y tiene su valor y la segunda edición o reimpresión con revisión tiene Ya, no es otras, no es la misma. no es la misma. No es la primera. Entonces, por ahí nosotros siempre, y todos los canales están abiertos para todos Sí. los creadores, Sí. para entregar esta información y también hacerlos partícipes de que ellos entiendan por qué Sí. es importante el tema de depósito legal. Más allá de que el acervo vaya creciendo, que estén todas las obras, yo creo que lo medular es esto, que el creador esté confiado que su obra Sí. va a perdurar en el tiempo. Sí. Y de ahí parte todo. De ahí nosotros generalmente las conversaciones, bueno, antiguamente podíamos hacer visitaciones a regiones, por temas de presupuesto ya no se hacen, que se perdió una parte que es súper importante porque en regiones generalmente el desconocimiento, el cambio de funcionarios sigue siendo un desconocimiento, pero el camino es súper sencillo. El camino es a través de la página de Biblioteca Nacional, secciones Depósito Legal. Sí. Eso es todo. Fin. Sí. O Google Depósito Legal Biblioteca Nacional. Te salen los números telefónicos y el correo. Nosotros generalmente contestamos antes de 24 horas todos los correos Sí. y de las 8 que estamos en la oficina hasta las 5 de la tarde nosotros estamos contestando siempre los teléfonos. ¿Por qué? Porque pasa esto, una persona llama una vez, se aburre, escribe, no le contestan, entonces tratamos de ser súper diligentes. Y lo otro es que hay muchos recursos públicos entre medio, involucrados que son una parte de la documentación es el certificado que entregamos nosotros para los medios y el comprobante de depósito legal como parte medular para que puedan presentar o término de proyecto. Sí. Entonces, siempre es todo como me están pidiendo un comprobante y lo necesitan para ayer. O sea, yo le digo, mira, estando la obra, ningún problema. En 10, 15 minutos lo tienes en tu correo. Así de rápido y así de sencillo. Mira, sí. Tratamos de ser súper diligentes porque Eficiente, también entendemos que hay Urgencia. recursos Sí, de y por medio recursos, sí. y los recursos Sí. siempre son necesarios. Entonces, Sí, sí. es la única forma que uno le pueda decir, mira, sí, tráeme tus obras y yo te respondo 10, 15 minutos, a más tardar. No. Listados muy largos, nos demoramos un poquito más, que generalmente las editoriales envían en Excel con 100 títulos, que igual uno se demora un poco, pero siempre dándole la diligencia a las respuestas. Estoy pensando, perdón, Juan No, Pablo, no. reforzar un poco esa misma idea que está planteando ahora Roberto con respecto a lo que hablábamos con Vícar hace un rato, Sí. ¿cierto? Que tiene que ver ahí un poco la voluntad de la familia de Vícar de poder articular una colección que luego se dona para que se preserve la biblioteca. Acá lo que estás mencionando tú es invitar a los autores y autoras a que estén pendientes de poder realizar este trámite para poder inmediatamente ser parte de una colección patrimonial, que es la colección patrimonial de la Biblioteca Nacional. O pendientes de que la imprenta cumpla con su Exacto, obligación. Claro. Sí. Sí, en esto también, desde mi punto de vista, y todo es en la sección, decimos, se necesita un cambio de ley, una revisión de a quién hay que cobrarle, porque hay un cambio en la estructura de las impresiones. O sea,
Mira, hasta la última modificación, que fue el año 2013, todas las imprentas en Chile tenían que, para poder funcionar, inscribirse en nuestra biblioteca. ¿Ya? Se saca eso dentro de la normativa. Ustedes podían tener un seguimiento muy preciso. Completamente. Sí. Porque te tienes que registrar. Claro. Tengo tu dirección, tengo tu teléfono, sé dónde estás. Sí. ¿Me entiendes? Sé a qué te dedicas. Sí. Y te puedo cobrar. Sí. Es que se cambia y ya no es obligación. Entonces ahora tú te encuentras obra y dice impreso en Chile. ¿Pero dónde? ¿Me entiendes? ¿Quién? ¿Me entiendes? Claro. Entonces creo que por ahí va el cambio de normativa y hay que buscar... Las editoriales están imprimiendo hace mucho tiempo. Claro. Entonces yo creo que por ahí hay que darle una vuelta al tema de... anteriormente eran 15 ejemplares, ahora son 5. Sí. Claro. Habría que ver si es necesario los 5... O 3 o 4, no sé. Hay que darle una vuelta al tema. Y hay otros temas de que se está imprimiendo mucho fuera de Chile. Y como la ley tiene una fuerza territorial, no podemos obligar a la imprenta china de que nos mande 5 ejemplares. Tal cual. Sí. Bueno, ahí se han ido haciendo cosas para poder solicitar como el depósito legal regional, que son 3 copias, a estos impresos en el extranjero. ¿Me entiende? Entonces... Nos hemos ido adaptando un poquito a la nueva forma de imprimir, a la nueva forma, porque por allá va el tema. Ahora también uno podría decir, ya no hay tantos libros impresos, pero yo te aseguro que eso no es así. O sea, no es así y ya no va a ser así, porque ya fue el cambio. Sí. Claro. Ya fue el cambio, ya no fue. Entonces la cantidad de ítem, no sé, recibimos... 12.000 al año. ¿Me entiendes? Sí. Ya no murió el libro. No, no. Chiquilla, no murió. Entonces, no, porque en el fondo creo que sigue siendo el más amigable a largo plazo, para la vista, para todo. El soporte más fiel. Sí. También, entonces creo que no. Roberto, yo sé que está siendo bastante vehemente justamente con este mensaje, sin embargo, voy a hacer una pregunta que solo para reforzar la idea. ¿Esto incluye todo tipo de imprentas? Estoy pensando, imprentas grandes, imprentas chicas. Si yo tengo un tiraje que es chiquitito, ¿igual tengo que dejar mis 5 copias? No. Ahí hay una salvedad que también fue implementada por el anterior jefe de la sección, don Iván Buceta, que a tirajes menores de 100, pero que digan en la obra que es un tiraje menor o igual a 100, nosotros aceptamos 3 copias para depósito legal. Claro. Como también entendiendo de que es quizá una autoedición, una autoimpresión, y todos sabemos que es caro imprimir. Exacto. Y más en Chile. Sí. Ya, sin embargo, hay una rebaja de ejemplares. Sí. No se exime de la obligación ley. De depositar. Es que la verdad que la ley dice todo lo impreso en Chile. Sí. Entonces, no hay ahí un tratamiento. Claro. Lo que nosotros tratamos de ser un poco más conscientes dentro de lo posible y bajarle en 2 ejemplares para que sean solamente 3. El porcentaje de los ejemplares no sea tan alto. Claro, claramente. Oye, tanta cosa que conversar sobre el depósito legal, muchas ideas, porque nos estamos centrando en el libro, porque amamos el libro, pero no hay que dejar de lado el mundo digital, y el mundo digital tiene otras características, porque... Si en el libro tenemos claro que la imprenta tiene la primera obligación, en el mundo digital, ¿cómo es? ¿Quién tiene la obligación? Estamos separados nosotros y ahí por ahí podría ser depósito legal digital un próximo invitado. Entonces lo podemos dejar estos temas pendientes. Pero a grandes rasgos, ellos funcionan en otra parte física de la biblioteca. Están a cargo don Roberto Aguirre, y ellos también hacen el mismo tema para fondos concursables. El depósito legal digital, se hace un traspaso vía web, es un poco más fácil que llevar los ejemplares a la biblioteca en forma presencial. Esto se hace en forma digital y el registro del mismo a través de, en este caso, delegación presidencial más cercana al medio, y se llena un formulario, se presenta en la delegación y eso llega por un oficio vía formal a la sección y se hace la inscripción dentro de la base
de registro de medio digital, igual Perfecto. como la base de registro de medio impreso que manejamos nosotros. Claro. Sí, bueno, después nos vamos a centrar en otro Sí, programa en el sí. mundo digital que tiene sus propias características. Pero lo importante es decir que efectivamente hay un proceso particular Sí. para todo lo digital, que efectivamente está separado de esto que estamos hablando, que es lo impreso, y que ambos conviven dentro de la Biblioteca Nacional. Oye, Roberto, y hablábamos de que es difícil seguirle la pista a algunas imprentas, de que en muchos ámbitos hay desconocimiento de la ley, de quién la tiene que hacer cumplir. ¿Ustedes tienen más o menos una visión de qué porcentaje de los libros impresos efectivamente se depositan y cuántos estamos ignorando, cuántos no llegan, cuánto nos falta por... La cifra negra. Claro, O sea, te mentiría. ya, Claro. No, ya. no, Pero, no, pero, no, no. pero ¿qué sensación hay de que en general la gente Mira, deposita o que hay un porcentaje importante que no lo hace? Es que mira, yo creo que en general lo que se imprime en Chile se está depositando, Sí. Ya, porque tenemos ya. nuevos proveedores, en este caso, imprentas nuevas. Se está depositando por un tema, vuelvo a hablar de la mente creativa, que es la que está apurando un poquito a la editorial, y la Ya. editorial a su vez al A la impresor, imprenta, sí. o ellos mismos Mm. por el tema también de los fondos concursables, Sí, sí. y que se va entendiendo el fin ulterior Mm. de que tu obra esté en nuestra biblioteca. Ujú. Y creo que ahí va, y volvemos al mismo Claro. punto. El creador es El principal interesado. el que tiene que entender. Sí. Es el que tiene que entender. Porque hablando fríamente, la editorial hizo su negocio, la imprenta hizo su negocio. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, vuelvo a la base, Sí. al creador. Sí. Claro. Ahí es el que también está apurando un poquito, y es el que nosotros generalmente tratamos de responder y darle todas las opciones para envíos desde regiones y todas las facilidades dentro de que la normativa te permite, porque yo tampoco puedo aceptarte, no sé, un ejemplar por depósito legal o dos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces ahí también se le explica un poco que hay una subdivisión, que una se va para el resguardo de patrimonio, la otra puede ir a préstamo a domicilio, sección Claro. chilena, Sí. fondo general, infantil, dependiendo de la materia y la temática de la obra. Claro. Oye, justamente tú ahora que hablabas como un poco de estas dificultades, ¿cuáles son, tú crees, las dificultades que enfrenta hoy el depósito legal, como cosas que sean difíciles o que tal vez tengan que ver justamente con difusión? Porque, claro, tal vez algunos autores que se les exige ahora en estos fondos concursables, dice, bueno, sí, pues tengo que hacer este trámite, pero tal vez hay gente que no. ¿Cuáles son las complicaciones? Creo que la principal complicación es cambiar la ley. Oh, perdón. Ya no habría que cobrarle a la imprenta, habría que hacer que la obligación la cumpla la editorial, que es el que, a mi forma de pensar, Está es el que gestionando. gestiona todo. Claro. Tiene una relación más directa con el autor. Y sabe también. todo, Claro. sabe Sí. sobre el autor, creador, y sabe dónde lo va a mandar a imprimir, o ellos mismos están haciendo todo el trabajo. Creo que por ahí va el cambio. La cantidad de ejemplares, la biblioteca también podría ver, por un tema de espacio, de recursos, si es necesario. En otros países están en 3, en otros países están en 2. Entonces, ahí también hay que darle una vuelta, y sigue siendo una complicación. Y, o sea, los cambios han sido siempre para bien. Ujú. Siempre han sido los cambios de la ley. Los pocos cambios han sido para bien. Sí. O sea, en el artículo 14, inciso final, desde el año 2013 se obliga al organismo del Estado a no entregar recursos ni subvención ni ningún tipo de aporte si es que la obra no llega a la Biblioteca deuda. Nacional. O sea, Sí. ¿me entiende? Entonces, también va generando cierta... Entonces, me llaman organismos del Estado, oye, ¿sabes que yo hice esto? No está. Ya. ¿Y cómo puedo cumplir con la normativa? Porque Ujú. ellos están obligados y la ley dice. Claro. Todos los organismos del Estado. Entonces, esa ha sido la problemática. Y la otra problemática es la información de a quién cobrarle, porque dice impreso en Chile, o ni siquiera dice dónde está impreso. Sí. Entonces sigue siendo un problema, porque yo tengo que... La editorial siempre está. Tengo que meterme a la página Claro, del editor claro. y ver si es que hay alguna información. Y de repente, fría y llanamente, Claro. escribirle al editor y pedirle Sí. cuál es el dato del impresor. Claro. Pero también, o sea,
me puede responder como no me han respondido. Sí. Oye, Roberto, y efectivamente estamos pensando principalmente en libros, pero tú lo mencionaste, la ley habla de todo lo impreso. Por lo tanto, un catálogo de una casa comercial, un calendario, un folleto, ¿también se tiene que depositar? Mira, nosotros tuvimos una auditoría hace poco, la sección completa junto con catalogación y todo. Hay, hasta este minuto, nosotros estamos solicitando todo. Ya. Todo lo impreso, no se hace una discriminación de ningún tipo. ¿Ya? El desarrollo de colección en la Biblioteca Nacional, ciertos catálogos hace una subdivisión distinta a la de otro tipo de obra, por su distribución gratuita. Claro. Se está pidiendo una interpretación de la ley a la parte jurídica y estamos a la espera como para tomar una determinación final con este tipo de material que es de distribución gratuita. Pero ojo que tenemos que tener claro de que ahí la visión es, claro, es distribución gratuita, pero habla de un momento de Chile, habla de una historia, entonces ahí también, por eso se sigue pidiendo todo. Claro. ¿Me entiendes? Porque lo que, no sé, en 50 años era un panfleto, hoy día pasa a ser un valor un tesoro patrimonial ¿Me enorme. entiendes? Claro, yo siempre me pongo en esta situación, el catálogo de compras de las grandes tiendas. Uno dice, pero ¿para qué van a guardar esto? Pero si uno ve un catálogo de una tienda de hace 70 años atrás, pero qué fotografía tan interesante de cómo era esa época. La moda, la publicidad, el diseño gráfico, la tecnología. Uno tiene una información riquísima, entonces hay que tener esa visión. Es que por ahí va el tema. Sí. Por eso todavía estamos pidiendo todo, pero hay hay un hallazgo, hay que pedir una respuesta más formal, pero hasta el momento todo. Sí. Roberto, esto solamente de nuevo, para insistir un poco en esta idea, es la ley de depósito legal y el departamento donde tú trabajas es un ente que exige existencias. O sea, ¿al qué voy? Que no regula contenidos. O sea, ustedes no rechazan algún libro o algo por contenidos impropios o, no sé, por ideas extremas de alguna cosa, por decir algo. Ustedes solo garantizan que estén las existencias. Es que la verdad que no podemos. No se puede. No se puede. O sea, y es más, las materialidades tampoco son tachadas. O sea, sí, me ha tocado libros hechos en cartón. Claro. Con amarras, con cáñamo. Sí. Esta es su forma de la publicación. Se distribuye, se vende, está postulando un fondo concursable. Reviso que las 5 tengan el mismo contenido, que sea la misma edición, todo. Y se entrega y se acepta y es bien recibido. O sea, no podemos discriminar. Sí. No hay una discriminación de ningún tipo frente al material que llega por depósito legal y que en el fondo al autor le da la seguridad de que ese material, ojo, no puede ser expurgado ni dado de baja. Ese punto es súper importante porque uno habla de eso como internamente. ¿Puedes explicarlo? Sí, es que la ley te protege las obras. Volvemos a lo mismo. La ley te protege las obras. O sea, el día de mañana, si esta obra es el último, la biblioteca va a tener que buscar la forma de mantener o su materialidad o su contenido. Eso es en el fondo. ¿Por qué? Porque no se puede expurgar como otra obra que llegó por donación, por compra, por canje, por cualquier otro medio. Lo que entró por depósito legal está en la base por depósito legal y no hay forma de que ninguna persona lo pueda dar de baja, ni expurgar, ni sacar de circulación. Entonces, ese es otro plus para los creadores, autores, que quedan convencidos de que su obra va a perdurar en el tiempo, y los que estamos en este momento en la biblioteca somos los que tenemos que seguir el camino y resguardando el material que ha llegado. Por si hay alguien que no sea católico, ¿qué es expurgar?
Bueno, en este caso desechar, dar de baja, votar, no sé. Solo lo digo como para que quede súper claro. Oye, nos va quedando muy poquito tiempo. Me encanta haber tocado este tema que lo teníamos pendiente y que siempre nos ha parecido tan relevante. Me encanta cómo Roberto lo cuenta, lo transmite con toda la pasión que merece el depósito legal y sobre todo su significado tan profundo y tan importante para nuestra memoria. O sea, si nosotros estamos hablando de que una institución como la Biblioteca Nacional de Chile es la que está encargada de resguardar el patrimonio bibliográfico y la memoria de la nación, esto es fundamental. Sí. Bueno, y se nos va el tiempo, pero solo quiero decir que a Roberto lo conozco ya hace varios años, lo entrevisté para un boletín interno que teníamos en su época, porque Roberto fue la primera persona que yo conocí que practicaba CrossFit, cuando nadie sabía su existencia. Entonces también él... Hay que decir que es un ejemplo para nuestro equipo por ser una persona deportiva que le gusta la vida sana y que se ejercita todos los días. Promotor de puras cosas buenas, Roberto. Así es. Oye, espérate, ¿y eso está en depósito legal o no? Ese boletín. Digital. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Proclama. En serio, gracias. Y nada, yo sé que afuera no se sabe el trabajo que hace la biblioteca ni el compromiso que hay de los funcionarios. Y eso es súper importante. Totalmente, y este espacio tiene que ver con eso, para destacar la pasión con la que trabaja nuestro equipo, porque realmente creemos en lo que estamos haciendo. Sí, completamente. Gracias Roberto. Chiquillo, un gusto. No, el gusto es nuestro. ¿Y ahora? Archivo sonoro. Vamos. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Gabriela Lezaeta, nacida en Santiago en 1923, es una escritora chilena con una destacada labor en narrativa, cuentos y novelas, además de promotora de lectura para las infancias. Ha obtenido varios premios por su labor literaria, entre los cuales destaca el premio María Luisa Bombal en 1985 por su novela La tertulia musical de los Irizarte. Sobre esto, les invitamos a revisar las notas de prensa que custodia el archivo de referencias críticas. Pero además, ella fue miembro fundador en 1964 del capítulo chileno de IBY, International Board of Books for Young People, organización internacional para el libro juvenil que actualmente, además de escritores, cuenta con ilustradores, traductores, periodistas, bibliotecarios, educadores, editores y otros tantos profesionales que se relacionan de una u otra manera con el mundo del libro y la lectura. Además, participó en textos escolares como Yo pienso y aprendo, que yo tuve en tercero básico, me acuerdo perfectamente, con su cuento El pingüino explorador. El registro sonoro que vamos a escuchar fue grabado en 1976. En él, la autora se refiere a la soledad como constante en su obra. Escuchémoslo y con eso despedimos el programa y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Hoy se me hizo como corto el programa ya. Es que estuvo muy bueno. También. Chao, hasta la próxima semana. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. La soledad ha sido la constante en toda mi obra y descubro que por ahí he puesto esta soledad detenida en que estoy, esta soledad sin puerta, esta soledad sin orillas, esta soledad sin espacio ni tiempo. ¿Es la soledad propia o la de todo ser humano que me pesa como lápida? Rodeada siempre de seres queridos, de amistades, comunicándome aparentemente con facilidad, la siento. Al escribir puedo salirme de ella, desdoblarme, dejar en libertad a ese interno testigo de mis acciones que me critica y se ríe de mí. Esquizofrenia pura, diría un psiquiatra, si alguna vez consultara a uno. Pero me creo bastante cuerda y hacer el loco escribiendo es un lujo que me doy, un viaje al subconsciente sin necesidad de drogas. Simplemente me desato. ¿Para qué necesito un psicoanalista si soy yo misma? Una vez tuve un sueño premonitorio y se me ha ido cumpliendo rigurosamente hasta su última fase.
es decir, acabo de terminar mi sueño. De aquí en adelante caminaré a oscuras. No sé qué va a ser de mí, vivida ya todas mis etapas, y tengo miedo que esta placentera esté terminando. No sé, tendré que inventarme otro sueño para seguir viviendo. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.